Bien, quiero saludarles a toda la iglesia y desearle todas las bendiciones de parte del Señor para ustedes. Quiero que leamos en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Dice de esta manera: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. Queridos hermanos de la iglesia, quiero dirigirme a ustedes para decirles que este pasaje de Ezequiel 37 es uno de los más tocantes que tiene las Sagradas Escrituras. Ezequiel fue llevado al exilio siendo un niño pequeño. Creció en medio de sufrimientos, de tribulaciones, como todo esclavo. Sus padres esclavos, él esclavo, pero luego comenzó a desarrollar el llamado de Dios que le indicaba que tenía que profetizar a ese pueblo que habían sido llevados casi 1000 kilómetros desde el lugar donde ellos vivían, donde tenían todas sus cosas, y ahora eran nada más que esclavos de una nación como es Babilonia. Y saben que Ezequiel es un hombre de visiones extrañas. Aún muchas veces hace mímicas para hacerle entender a este pueblo qué es lo que Dios quiere hablarles en ese tiempo de cautiverio que duró entre unos 70 años fue el cautiverio, más luego hasta que se movieron pasaron como 30 o 50 años más. Entonces, hermanos, Ezequiel sabía la situación de su pueblo, y allí Dios le levanta un día en el espíritu y le muestra un cementerio. Más que un cementerio, un osario, que es donde se tiran los huesos de los muertos. Y dice que eran cientos y cientos que estaban desparramados por todo un campo. O sea, hasta donde se perdía la mirada, esos huesos estaban desparramados, y dice que la condición era secos y secos en gran manera. Entonces Dios le preguntó: ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Y él dijo: Señor, tú lo sabes. Y allí Dios lo involucra en la tarea de traer vida a esos huesos secos en gran manera. Saben, hermanos, estamos viviendo una de las situaciones más graves que ha vivido la humanidad, un tiempo donde aún Argentina ha sufrido, y creo que los que son hasta de mi generación nunca hemos vivido un tiempo como este. Jamás se me hubiera ocurrido. Yo empecé a ir a la iglesia a los 6 años, y jamás se me hubiera ocurrido que la iglesia iba a cerrarse. Ya van casi 6, 7 meses que no podemos tener reuniones, eventos, no se puede salir a predicar el mensaje del Evangelio, y lo que hemos hecho ha sido muy precario, muy poco, a diferencia de los tiempos buenos. Entonces, hermano, de repente también uno descubre que el ánimo de los cristianos hoy en día no es estar bailando en un pie o están locos por volver a la iglesia. Muchos se han desanimado. Muchos, al ver la muerte de sus seres queridos, se han desanimado, se han desalentado y no ejercen ningún tipo de fuerza. Muchos miembros han desaparecido, y si uno no los llama por teléfono, uno
se da cuenta enseguida cuando contestan que no están con el ánimo como para decir, bueno, yo quiero seguir al Señor como antes. Y saben que esto no es nuevo, está viniendo desde atrás, no sé si serán 20 o 25 años, que la iglesia en general, en toda América Latina, que es la que más conozco, ha venido de alguna manera como el pueblo de Israel antes de la cautividad. Vinieron provocando a enemigos poderosos como los egipcios, los babilonios. Luego jugaron con ellos a pagar y no pagar impuestos, hasta que Babilonia cayó sobre Israel y llevó el primer grupo de esclavos al exilio. Y luego de otras escaramuzas volvió y llevó a otra cantidad y destruyó el templo, llevó las cosas de valor, quemaron los muros, las puertas del muro, y de esa forma, lamentablemente, el pueblo de Dios cayó en una tremenda desesperanza, de tal manera que sentían, como dice el versículo 11, dice, ¿sabés quiénes son? Le dice Ezequiel, todos estos huesos secos. Son, dice, mi pueblo, que ha dicho, hemos perdido la esperanza, nuestros huesos se secaron y somos del todo destruidos. Había tal desánimo en ellos que aún vivos se sentían muertos. Aún vivos sentían que no había esperanza, habían colgado sus arpas, como cuenta el salmista. Y aunque los babilonios muchas veces dijeron canten las canciones de su tierra, no podían cantar, solamente les salían maldiciones en contra de los enemigos. Y de esa manera fueron muriendo a toda esperanza, aunque profetas como Ezequiel, luchando también en medio de esta pandemia de incredulidad, estaban soltando la palabra del Señor. Y saben, queridos hermanos, es impresionante porque la condición de la visión es terrible. Estaban desparramados los huesos secos en gran manera en estos 70, casi 100 años. Se habían secado la esperanza, secado la fe, secado todo. Y de esa forma bajaron los brazos. ¿Y qué tengo que decir de la iglesia de unos años para acá? Estuvo jugando a ser cristianos evangélicos. Y hemos desarrollado métodos humanos, sistemas, formas de culto, herejías que fueron introducidas a nuestras iglesias. Y de repente hemos terminado practicando, en algunos casos, casi rayando con lo que practica el mundo. Y de repente hemos escuchado, no, si nosotros en la iglesia no hacemos esto, irán a buscar al mundo. Jamás vas a encontrar en la Biblia un texto que avale, que certifique que tenés que traer cosas del mundo dentro de la iglesia para que la gente esté contenta y conforme. Lógicamente, se había ido el espíritu, estaban muertos. Y por estar muertos no sentían que el Espíritu de Dios se movía, como dice Génesis, se movía sobre las aguas. Nunca ha dejado de estar el Espíritu de Dios. Y entonces, queridos hermanos, es increíble cómo de repente hemos crecido en número, en muchas otras cosas. Hoy somos reconocidos, aún en Argentina, por la fuerza y la cantidad de gente que es la iglesia evangélica. Pero lamentablemente en muchas áreas hemos ido perdiendo esa vida de Dios, ese fluir del Espíritu Santo. Y de esa manera hemos quedado, pudiera decirlo en este día, hemos ido quedando tirados. Y de alguna manera se han ido secando nuestros huesos. Se han ido secando.
la esperanza, esa esperanza que nunca debe faltar en el pueblo de Dios, fue desapareciendo. Y también, de alguna manera, muchas veces, aunque el enemigo es un enemigo derrotado, nosotros terminamos confesando nuestra derrota y decimos, somos del todo destruidos. Pero quiero decirte que no he venido a contarte de las desgracias de la iglesia. Necesitamos más que nunca un avivamiento. Y yo quiero decirles que avivamiento es, la expresión del diccionario es incremento de la intensidad, la fuerza o la vivacidad de algo, es volver a encender. Pero en la Biblia, avivamiento tiene que ver con volver a la vida. Si estamos muertos, volver a la vida. Y entonces de esa manera encontramos la palabra hebrea ashat y también la palabra griega anasaos, que significa volver a vivir, revivir, volver a sentir el aire en nuestros pulmones. Avivamiento en la Biblia tiene que ver con volver a vivir, Y saben que Ezequiel profetizó y hubo cosas que pasaron. Los esqueletos se unieron completos, subió carne, tendones, piel, cabello, los ojos, los órganos internos y formaron como un bonito campo de gente linda, pero lamentablemente dice no había espíritu en ellos, no había vida. Y a veces, hermano, tengo que llegar a algo que alguien ha escrito con mucha verdad. No recuerdo quién es, pero yo en este momento recuerdo sus palabras. Dice que al sordo no va a escuchar por más que subas el volumen de tus equipos. El ciego no va a ver por más que coloque los cuadros más coloridos delante de sus ojos. Y el muerto no va a reaccionar a todas las ofertas que nosotros podamos hacerle. Y hemos estado viviendo tiempos donde nuestros predicadores han estado esforzándose mucho para tratar de traer un avivamiento, para tratar de revivir a las congregaciones muertas, dejadas a un costado sin intención de buscar a Dios. Miren, dice en Sofonías 1:12, dice de esta manera: acontecerá en aquel tiempo que yo voy a escudriñar a Jerusalén con linterna y voy a castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará bien ni hará mal. Y creo que hemos tenido ese panorama de muchos cristianos que han acostumbrado a ir a la iglesia, no importa si están vivos, si escuchan el mensaje, no importa si sienten algo, están acostumbrados, la rutina los ha cubierto, pero sin embargo se han ido asentando como vino y de repente también en su corazón se ha asentado el pecado, la doble vida, la hipocresía y tantas otras cosas que nos han hecho daño tremendamente al pueblo de Dios. Así que, hermanos queridos, no he venido solamente para contarles de las ruinas de la cautividad o de las desgracias de la iglesia actual. He venido a decirles que hay esperanza en Dios. Hay esperanza. Los avivamientos no surgen por la fuerza humana. Los avivamientos vienen de Dios, de su Espíritu. Solamente hay como un pequeño secreto, y es que nosotros nos volvamos de nuestros caminos y comencemos a clamar para que ese Dios, y de alguna manera ser partícipes, socios con Dios,
de soltar una palabra que viene la vida. Ezequiel fue animado a no decir palabras como dicen hoy los falsos profetas, que con sus aplausos y con sus extrañas lenguas sueltan palabras tan infantiles, tan inútiles, que no sirven para nada. Y alguno por ahí reacciona con algunas lágrimas, con algún grito de victoria. Pero luego eso pasa, no sirve. Necesitamos ser avivados. Necesitamos la vida de Dios en nosotros. Y quería decirles que es maravilloso cuando Ezequiel se anima a llamar a la vida. Y viene aire, un viento de los 4 puntos cardinales, y sopla sobre las narices de ese ejército de muertos que estaba todavía tirados en medio del campo. Y allí el aire de Dios, el neuma de Dios, entró en sus narices, entró en sus pulmones, sacó el aire viciado, muerto, ese aire que no tiene el oxígeno del cielo. Y entonces de repente los pulmones se pusieron en marcha, el corazón, los riñones, y se pusieron de pie. Y fue, dice Ezequiel, un ejército grande en extremo. Ellos no se habían dado cuenta lo grande que eran. Vivían solamente diciendo hasta que murieron en la fe: no tenemos esperanza, nuestros huesos se secaron, y se fueron quedando quietos. Y cuando una persona se queda quieta, especialmente las personas mayores, se endurecen los huesos de las rodillas, las coyunturas, y luego hasta terminan en sillas de rueda. Por eso nuestra intención es hoy movernos, no buscando con fuerza humana, porque dice que el poder de Dios no viene por la fuerza humana, por espadas humanas. Viene cuando Dios ve que nuestro corazón está dispuesto a sacrificarse, y en la hora que nos toca vivir, no pensar en nosotros, en mi iglesia o en mi congregación, sino pensar a nivel mundial de la iglesia y decir: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Y cuando nosotros demos ese grito, entonces vendrá el Espíritu de Dios como el agua cubre la mar, y empezará a tapar. Cuando el mar sube su marea, avanza sobre las playas. Las playas son donde nosotros estamos, con nuestras divisiones, con nuestras denominaciones, donde estamos con nuestras maneras y nuestros sistemas y lo que hemos abrazado, y no importa si da resultado, ya nos hemos decidido a defender eso. Y entonces, cuando todo eso no da resultado y viene de repente el avivamiento de Dios, el agua cubrirá nuestros cerquitos y estaremos unidos, pero unidos de verdad, como la iglesia de antes, la iglesia que se unía, la iglesia que no miraba la condición económica, no miraba la condición de las personas. Eran almas que eran ganadas para Cristo, y por lo tanto formaban parte de este ejército una vez que se convertían, y había gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Querida iglesia, hoy, como dijo, no sé si un famoso escritor que se llama Warren, que escribió Iglesia con propósito, él dijo en una frase que me acuerdo, dice: los avivamientos no los fabrica el hombre, los fabrica Dios. Pero yo tengo que estar esperando ese avivamiento como que ya va a llegar, como que ya va a venir sobre mi nación. Y dice: yo nací cerca del mar y tenía una tabla de surfear. Entonces cuando las olas comenzaban a venir, olas grandes, que eso sería el avivamiento, él subía sobre las olas con su tabla y cabalgaba
y sacaba provecho a esa fuerza tremenda de las olas. Y cuando nosotros, hermano, hoy dejamos de estar como los que estuvieron en la época de Sofonía, durmiendo, sin buscar a Dios, en una frustración, en un desánimo, ¿cómo vamos a estar con nuestra tablita atento al momento en que el Señor va a traer ese avivamiento que estamos esperando? Así que, hermano, creo que nuestra cuarentena, que ya no se llama cuarentena, se llama, no sé, eterna, creo que le dice el periodismo, ha traído, hermano, como consecuencia encerrarnos en las casas. No sé para qué, pero nos han encerrado. Pero hoy tengo una palabra para ti, y esta palabra es lo que aquí el Señor dice en el versículo 12. Por tanto, profetiza y diles a la gente, dile a los cristianos, dile a los pastores, dile a los colaboradores, a los maestros de escuela dominical, a los líderes de jóvenes. Diles, versículo 12 del capítulo 37, así ha dicho Jehová el Señor. No es así yo digo, así yo creo, o yo decreto, o alguna de esas tonteras que hoy se dicen. Es Dios el que está diciendo, y dice de esta manera: he aquí yo abro vuestras sepulturas. Y también dice: pueblo mío, abriré vuestra sepultura y los volveré a traer a la tierra de Israel, a una tierra de gozo, de panderos, de alabanza, de adoración verdadera. Y entonces, hermanos, sabremos que el tiempo de la muerte espiritual ha pasado. O como dice Cantar de los Cantares, el tiempo de las lluvias heladas que nos han congelado y nos han encerrado en una cueva pasarán. Y saldremos y miraremos las flores de la tierra. Las flores son lo que aparece cuando el árbol está a punto de dar frutos. Primero aparecen las flores y luego detrás de esas flores aparece el fruto. Y yo te animo a creer y alzar tu cabeza y ver que estamos ante un acontecimiento que va a venir grande sobre nuestras vidas y sobre la iglesia. Y también escucharemos la voz de esa paloma que a veces se aleja porque se resiente, que es la paloma del Espíritu Santo. Las torcasas, las codornices de la época bíblica se iban al sur cuando comenzaba a llegar el tiempo del invierno, pero en el tiempo de la primavera volvían y cantaban y empezaban a producir esperanza en el corazón de los que escuchan la voz del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor les bendiga de una forma grande y poderosa.